Al patio para dar un punto de prensa después de esta reunión con los líderes de otros poderes del Estado también. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el presidente Sebastián Piñera hasta ahora. Muy buenas tardes. Hemos tenido una reunión de trabajo con las máximas autoridades de los tres poderes del Estado. El senador Jaime Quintana, presidente del Senado, don Arnoldo Brito, presidente de la Corte Suprema, don Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, y también ha participado el ministro del Interior. El objetivo de esta reunión es conversar, coordinar, facilitar los caminos de solución a la grave situación de violencia, delincuencia y vandalismo que hemos conocido en los últimos días. Pero también buscar caminos de solución para atender mejor y con más urgencia las prioridades, las principales necesidades de nuestros compatriotas y apuntar a reducir las desigualdades excesivas, las inequidades, los abusos que persisten en nuestra sociedad. Agradezco sinceramente la presencia de los máximos representantes de los otros poderes del Estado. Como presidente y como gobierno, nuestro principal compromiso es resguardar el orden público, asegurar la tranquilidad ciudadana y proteger los derechos y las libertades de todos los chilenos. Es por esa razón que en uso de mis facultades constitucionales hemos establecido el estado de emergencia en 4 regiones del país, en 5 regiones del país, la región metropolitana, la región de Valparaíso, del Biobío, de Coquimbo y de O'Higgins. Y es también por esa razón que hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado, no contra los ciudadanos, no contra los que legítimamente se manifiestan porque están en su derecho. Y además, yo comprendo y comparto sus preocupaciones. La Ley de Seguridad del Estado la estamos aplicando a aquellos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están destruyendo e incendiando nuestro país y que lo único que quieren es atentar contra las libertades y los derechos esenciales de todos los chilenos. Por esa razón, yo estoy convencido que la democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el Estado de Derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla. Y me estoy refiriendo a aquellos que actúan al margen de la ley, cometiendo graves delitos, violencia, saqueos y vandalismos, porque respeto mucho a mis compatriotas y su derecho de manifestarse. Comprendo y solidarizo profundamente con todas las necesidades, inquietudes que han manifestado nuestros compatriotas, que han puesto arriba de la mesa sus carencias, sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas. Y por eso hemos conversado con los presidentes del Congreso, Senado y Cámara de Diputados y con el presidente de la Corte Suprema la manera de coordinarnos y colaborar juntos para acelerar la solución de los problemas que afectan y en algunos casos angustian a nuestros compatriotas. Adicionalmente, quiero informar que en el día de hoy he enviado al Congreso un proyecto de ley que va a permitir suspender el incremento de las tarifas del metro, hasta que encontremos una fórmula que permita proteger mejor los derechos de los ciudadanos frente a alzas bruscas o inesperadas del tipo de cambio o del petróleo, que son los que están detrás de esa alza de tarifas. Por otra parte, esta tarde todos los ministros sectoriales van a informar a todos los ciudadanos de Chile respecto de cómo viene la semana que comienza mañana. La ministra de Educación va a explicar cómo van a funcionar los colegios, las universidades, los jardines infantiles, los liceos. El ministro de Transporte va a informar cómo va a funcionar los buses, el sistema de transporte público, el metro.
El ministro de Salud va a informar del funcionamiento de los hospitales, los consultorios y toda nuestra red de salud. El ministro de Obras Públicas, el funcionamiento de las carreteras. El ministro del Trabajo, lo que tiene que ver con la jornada de trabajo que comienza mañana, pidiendo especialmente a los empleadores que tengan la flexibilidad para entender que estamos viviendo circunstancias especiales y que esa flexibilidad se traduzca en facilitar la vida de sus trabajadores. Y adicionalmente, la ministra de Gobierno va a informar de cómo estamos asegurando el abastecimiento de bienes básicos, como es el caso de los alimentos, los remedios, la benzina y otros bienes de primera necesidad. Quiero terminar estas palabras haciendo un llamado a todos mis compatriotas a la unidad en estos momentos difíciles, a la unidad contra la violencia, contra el vandalismo, contra la delincuencia, a la unidad por nuestra democracia y por nuestro Estado de Derecho, y a cuidar nuestro país, a cuidar todo aquello que con tanto esfuerzo hemos construido. Y no podemos permitir que un grupo de violentistas que se sienten con el derecho de actuar al margen de la ley y que están dispuestos a destruirlo todo, dañen lo que juntos hemos construido. Ese llamado es a todos mis compatriotas. Pido también que en el día de mañana, que vamos a tener una jornada en que tendremos que enfrentar muchos desafíos, nos ayudemos los unos a los otros. Por ejemplo, en el transporte público. El metro va a funcionar, pero con muchas limitaciones. Estamos fortaleciendo la red de buses, pero todos los ciudadanos pueden ayudar, llevando, facilitando el traslado de los otros ciudadanos. Por todo eso le agradezco, señor presidente de la Corte Suprema, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor presidente del Senado, por su presencia y por su espíritu republicano y de colaboración. Muchas gracias. Vamos a esperar a ver si el presidente Sebastián Piñera responde preguntas. Qué duda cabe que estamos asistiendo a la peor crisis, la más compleja crisis social, desde el punto de vista de la protesta social en democracia. Y frente a una situación de esta magnitud, no cabe otro camino que colaborar. Colaborar en este caso con el gobierno, más allá de las diferencias que podemos tener en aspectos coyunturales, incluso en la forma como se han abordado los primeros momentos de esta crisis. Creo que el restarse hubiese sido profundizar en la crisis. Y creo que ese no es el rol de las principales instituciones del país. Le hemos planteado al presidente, en nombre de la bancada, particularmente de oposición del Senado, que estamos dispuestos a colaborar en un acuerdo nacional de gobernabilidad para reducir las inequidades que tenemos en Chile. Aquí hay una crisis que no detona solo a partir de la tarifa del metro. Es un aspecto importante. Hay un proyecto que el gobierno ha presentado que lo vamos a despachar a la brevedad, pero aquí hay un conjunto de hechos que se fueron acumulando en el tiempo. Y por lo tanto el mundo político todo, transversalmente, debe asumir la responsabilidad respecto de cómo hemos llegado a esta situación. Aquí no se trata solo del transporte público. Los países modernos, las sociedades modernas que observamos, el transporte público es un derecho social. Las pensiones son un derecho social. Educación, salud son derechos sociales. ¿Hay espacio en mercado? Por supuesto que debe haber espacio para el mercado, para el emprendimiento, para la actividad privada. Pero hay que establecer un conjunto de derechos elementales, básicos. Y creo que de un tiempo a esta parte, el mundo político en general no supo observar cómo las tarifas eléctricas, el agua, los servicios básicos, las pensiones, la imposibilidad de hacer retiros, la imposibilidad también de algunos sectores políticos y la renuencia a avanzar en un cambio profundo en este tipo de transformaciones, particularmente la AFP, no ha tenido y nos ha llevado a la situación en la que hoy día estamos. Quiero decir que el Senado rechaza categóricamente y condena categóricamente todos los hechos de violencia que han tenido lugar en estos días. No obstante, aquí hay una situación más profunda que da cuenta de las causas que han provocado esta crisis. Y es tarea de quienes estamos acá, del gobierno particularmente, que tiene tareas insoslayables e insustituibles en materia de orden público, encabezar la solución. Pero estamos dispuestos a colaborar desde un punto de vista legislativo, desde un punto de vista de diálogo, pero también hay un aspecto que trabajar, que es la participación. La gente quiere participar. No basta solo un acuerdo entre actores políticos.
Yo creo que tenemos que recoger el espíritu que en algún momento se tuvo con un proceso de nueva constitución, por ejemplo, que se dejó a mitad de camino, responsabilidad también transversal de la política, no digo solo del actual gobierno, con cabildo, con expectativas que se generaron en la población y por lo tanto junto con reiterar la autocrítica profunda que hoy día la clase política debe hacer, particularmente por ir llevando adelante un modelo carente de sensibilidad social y por lo tanto ese modelo económico hoy día que tenemos que revisarlo. Y esa es la invitación que le hemos hecho al presidente. Y esperamos conformar dicha comisión durante las próximas semanas. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Iván Flores, ahora el presidente de la Cámara. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle al presidente de la República la invitación que nos ha hecho a tener una conversación franca. Y una conversación que parte con el reconocimiento de que es necesario escuchar a la ciudadanía, porque lo que está ocurriendo en nuestro país es demasiado triste, es demasiado grave, es demasiado doloroso y por lo tanto nos debe preocupar como la primerísima necesidad de recuperar el orden y la buena convivencia social. Me sumo a lo que ya se ha dicho respecto de la condena a los actos violentos. La violencia solamente trae más violencia y no sabemos en qué podemos terminar si no buscamos los acuerdos para poder, por un lado, evitar que haya más violencia y segundo, poder recuperar la paz y la buena convivencia social. Lo segundo es que debemos reconocer que esto no es solamente un reclamo al alza de tarifa de un medio de locomoción. Yo creo que es la queja acumulada de lo que las chilenas y los chilenos sienten respecto de cómo funciona nuestro país desde hace bastante tiempo, de cómo se concentra la riqueza, de cómo grandes consorcios tienen grandes utilidades cuando a la mayoría de la gente le cuesta parar la olla y llegar a fin de mes. Y en este escenario no podemos ser sordos ni ciegos y tenemos que hacer un punto de coyuntura que nos permita efectivamente tomar esta situación nacional de una manera distinta, partiendo por la propia autocrítica, la propia mea culpa en términos de qué hago yo, qué hacemos nosotros, me refiero institucionalmente, para podernos poner a tono de lo que la ciudadanía hoy día nos reclama. Lo segundo es que llegó el momento del diálogo y de la búsqueda de acuerdos por el interés nacional. No caben ni las pequeñas revanchas ni los pequeños intereses políticos. Lo que cabe es la búsqueda de una sintonía entre los distintos poderes del Estado y la comunidad civil para que entre todos podamos salir no solamente de esta crisis, sino que del desafío que nos impone el cambio climático, la globalización, la automatización del trabajo, la robotización, que son brutales para las, y no digo futuras generaciones, para los poquitos años más y en consecuencia nos deben preocupar, pero a la mayor velocidad posible. De tal manera que no hay tiempo para las pequeñas cosas. El tiempo que hoy día nos obliga es a recuperar la tranquilidad y la paz social y segundo, enfrentar los grandes temas con priorización. Le hemos planteado al presidente de la República que podamos tener este tipo de conversaciones abiertas, francas, sin una agenda previa y rígida, sino que más bien conversar sobre la coyuntura y sobre lo que los distintos poderes del Estado están recibiendo de la comunidad. Y cómo hacer que hayan respuestas que sean más que estructuradas, sino que sean estructurales. Creo que este acuerdo nacional que debemos buscar por la buena y sana convivencia social es la primera urgencia. Y de ese punto de vista, puedo decirlo, presidentes, que teníamos nosotros convocada una sesión de la Cámara de Diputados para ahora en la tarde para tratar la situación de excepcionalidad y tratar también esta explosión social. Pero eso, ¿qué sentido práctico tenía la comunidad y cómo lo iban a enfrentar finalmente si no era con soluciones prácticas? Y llegamos a un acuerdo ahora hace un par de horas con el gobierno y acaba de entrar el proyecto a la Cámara, le dimos un trámite absolutamente excepcional y la sesión está siendo convocada para resolver el proyecto de ley para terminar con esa alza del transporte. Este ejercicio lo podemos seguir haciendo cuando hayan temas que sean de urgencia y de necesidad de tratar. El fast track, cuando la comunidad lo pide, cuando el país lo necesita, es posible entre los tres poderes del Estado. Y eso es lo que quiero relevar hoy en esta conversación muy franca,
que hemos tenido entre los tres presidentes, el presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Cámara de Diputados. Hoy día la institucionalidad está por encima de